Qué bendición poder estar aquí reunidos en esta mañana de resurrección. Y como mencionaba el hermano, que no sea solamente un recuerdo, que sea una esperanza, que sea una fe, una vida de poder vivir a la luz de que Cristo Jesús realmente vive. Cristo Jesús verdaderamente ha resucitado. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Te alabamos porque tú eres un Dios vivo. Eres un Dios todopoderoso que pone su vida y la vuelve a tomar. En esta mañana queremos gozarnos y meditar en tu palabra. Te damos gracias por estos instrumentos electrónicos que tenemos. Obra, Padre, para que funcionen en su totalidad y podamos beneficiarnos de el sonido fuerte. Dame la llenura de tu Espíritu Santo para predicar con poder, con fortaleza, y que cada uno de nosotros pueda estar atento para escuchar tu palabra. Que cada uno de nosotros pueda meditar en lo que tú tienes para nosotros en este día. Señor, queremos así ponernos a tu disposición, en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Imagínense conmigo, hermanos, aquella mañana, aquel primer día de la semana, muy temprano, cuando un grupo de mujeres se levantó de madrugada para ir a la tumba a buscar a Jesús. En muchas ocasiones ya Jesús había dicho a sus discípulos, le había explicado a los apóstoles que era necesario que Él muriera. Era necesario, Él decía, que el Hijo del Hombre sea crucificado en una cruz. Pero así como era necesario que Él muriera en una cruz, Él prometió que resucitaría y se levantaría de los muertos al tercer día. Parece, en lo que leemos en el recuento bíblico, que estas palabras del Señor realmente no fueron entendidas a su totalidad, no fueron escuchadas con atención. Parece muchas veces a nosotros, cuando recibimos un anuncio, y se da un anuncio a veces en nuestra iglesia, y al final del culto vuelven a preguntar acerca del anuncio que se ha dado. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención. Estamos sentados, estamos aquí presentes, pero nuestras mentes están en otras cosas. Y yo me pregunto cómo era la mente o los pensamientos de estas mujeres que habían pasado tantos años con el Señor, 3 años y un poco más. Le habían servido, le habían atendido, le habían cuidado. La palabra del Señor nos dice que algunas de estas mujeres tenían mucho dinero. Algunas de estas mujeres habían sido perdonadas de muchos pecados. Algunas de estas mujeres habían dejado sus casas para seguir a Cristo, para atender a Cristo. Y creemos que la preciosa túnica sin costura que el Señor Jesús vestía fue el regalo de algunas de estas mujeres. Una túnica de gran precio, de tanto precio que así los soldados decidieron ponerla en subasta, ¿verdad? En sorteo, porque no la querían romper en pedazos. Era una túnica especial. Y el mismo Señor Jesucristo le va a decir a los discípulos: ustedes tienen casas, aún los animales tienen guaridas, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Porque el ministerio del Señor fue la de un predicador itinerante. El ministerio del Señor fue la de un predicador que andaba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, y gente le seguía. Y anoche escuchamos y podemos hacernos la pregunta: ¿por qué seguían a Jesús? ¿Venían para ser sanados?
venían solo para recibir comida, venían solo porque él hablaba palabras muy bonitas, venía porque este era el gran profeta que se levantó en contra de las cosas que los fariseos y los saduceos enseñaban. Les gustaba escuchar las controversias. ¿Por qué venían detrás de Cristo? ¿Por qué seguían a Jesús? Muchos intereses seguramente la gente tiene por venir a la iglesia. Pero miren, hermanos, había un grupo de personas que seguía porque habían declarado y habían confesado que realmente Jesús es Dios, de que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y el apóstol Pedro va a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú crees eso? ¿Estás prestando atención? O quizás estás como alguna de estas mujeres y los discípulos o apóstoles que vez tras vez escucharon a la voz de Cristo decir: es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera en la cruz, pero también resucitaré al tercer día. Imagínese usted a estas mujeres otra vez levantándose de madrugada, todavía oscuro en la mañana. Y le fui a levantar a mis hijos en la mañana y uno de ellos me dice: ¿por qué tenemos que levantarnos temprano hoy? ¿Por qué una vez o dos veces al año? ¿Y usted por qué lo hizo? ¿Por qué estás aquí? Yo le digo: hijo, la razón es para recordarnos a esa mañana gloriosa, cuando esas mujeres, le conté la historia temprano en la mañana, esas mujeres se levantaron de madrugada para ir a ver, buscando a Jesús en la tumba. Y cuando no lo encontraron, la Biblia nos dice que corrieron a los demás discípulos, a los apóstoles, a decirles: no está, Jesús no está en la tumba. Y el recuento bíblico nos dice que dos de los apóstoles fueron corriendo a toda velocidad, entraron a la tumba a comprobar realmente. Y esta mañana también nos recuerda eso. Aquella mañana gloriosa en que Cristo Jesús, el sol salió y Cristo ya había resucitado. Gloria a Dios. Y es por eso que nosotros nos reunimos de una manera recordatoria, de una manera especial, para pensar en aquella mañana en que estas mujeres se acercaron a la tumba. Y la Biblia nos dice aquí en 1 de Corintios capítulo 15 que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente se apareció a muchas personas. Se apareció a Pedro, después se apareció a más de 500, a los 12 dice, después a los más de 500 hermanos a la vez. En el tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras a los hermanos en Corintios, él les dice: y muchos de ellos aún viven. La resurrección de Cristo. Y una de las preguntas que nos hacemos con frecuencia es: ¿por qué era necesaria la resurrección de Cristo? ¿Qué acaso no se llevó a cabo el plan de redención con la muerte de Jesús? Pero yo le digo, hermano, amigos, si tú nos visitas, y hermanos, les digo, Cristo Jesús, el cristianismo de Jesús, el evangelio de Jesús es la única religión, si lo podemos llamar religión, que reclama ser verdadera en base a la resurrección de su fundador. Cualquier religión, el fundador está muerto. Hace unos años atrás, aquí en el Perú ha sido famoso este personaje que clamaba ser Cristo, el Mesías. ¿Se acuerdan ustedes? Creo que su nombre era Ezequiel. ¿Así es? Todos creo lo recordamos. Y él fundó esta secta o esta religión de los israelitas del Nuevo Pacto. Y ustedes recordarán sus palabras que él dijo que iba a resucitar. O sus seguidores decían: él va a resucitar, él va a resucitar. ¿Él está aquí entre nosotros?
¿Ha resucitado Ezequiel? No. Pero claman de que ha resucitado en otra persona. Se ha reencarnado. Enseñanzas falsas y contrarias a la verdad de la palabra de Dios. Pero nosotros podemos saber con certeza y con seguridad de que Cristo sí ha resucitado. Primicia de entre los muertos es hecho. Pero ¿cómo, pastor? ¿No había resucitado antes ya Lázaro? ¿No había resucitado ya la hija de Jairo? Pero nuestro Señor Jesucristo es primicia en el hecho de que Él resucitó, vencedor de la muerte, y ya no muere más. Lázaro fue resucitado por el poder de Jesús, pero después tuvo que morir otra vez. La hija de Lázaro de igual manera es resucitada y levantada y vuelve a morir nuevamente. El poder de Dios se manifiesta al dar vida a los muertos. Pero Cristo Jesús resucita para no volver a morir y Él vive por la eternidad. Veamos, hermanos, por qué es que es tan fundamental para la fe cristiana la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque ninguna otra religión tiene esta pretensión de decir, nuestro fundador ha resucitado. ¿Dónde está José Smith de los mormones? ¿Dónde está el profeta Mahoma de los musulmanes? ¿Dónde está Buda? ¿Dónde está Confucio? ¿Dónde está Rael de los raelianos? ¿Dónde está Ezequiel? Están en la tumba. Están polvo. Y tristemente sus almas están en el infierno. Porque no han puesto su fe en el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 4 cosas que quiero compartir con ustedes acerca de la resurrección de Cristo. En primer lugar, la resurrección confirma la divinidad de nuestro Señor Jesús. En segundo lugar, la resurrección es la confirmación de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue agradable al Padre. En tercer lugar, la resurrección da la seguridad de que Cristo intercede por nosotros en el cielo. Amén. Y en cuarto lugar, la resurrección de Cristo es una garantía para ti como cristiano, para mí como cristiano, de la posibilidad de vivir la vida en forma consistente y triunfante. Estos son los efectos de la resurrección de Cristo. Veamos entonces el primer punto. La resurrección de Cristo confirma la divinidad del Señor Jesús. Si Cristo no hubiese resucitado, significaría que era un hombre cualquiera, sin ninguna autoridad especial. Cuando el joven rico se le acerca a nuestro Señor Jesucristo, le dice, Maestro bueno. Maestro bueno, y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay un bueno y ese es Dios. ¿Pero acaso Él no era maestro y no era bueno? ¿Y acaso Él mismo no era Dios? Sí, pero Él está preguntando, Él quiere saber si el joven rico realmente entiende que Él es Dios, que Jesús es Dios. Ayer el hermano Eduardo mencionó que el mismo Nicodemo le dice, tú has venido como maestro. Si Jesús hubiese venido solo como un maestro, solo como un profeta, solo como un hombre de buenas cualidades, de lindas enseñanzas, y hubiese muerto y nunca resucitado, hoy en día lo recordaríamos como tal nada más. Un buen maestro. Pero no, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Después de uno de sus discursos, los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús diciéndole ahí en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40, le dicen lo siguiente: Maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo 12, 38 al 40. Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es esa señal, hermanos? La siguiente, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez
por 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. La señal que Jesucristo iba a dar y dio a aquellos que demandaban milagros y señales era de que Él resucitaría al tercer día. Y ellos lo entendieron muy bien, porque cuando Cristo Jesús fue metido en la tumba, la palabra del Señor nos dice que estos escribas, estos fariseos, se acercaron a Pilato y le dijeron: Él dijo que iba a resucitar. Ellos recordaron las palabras del Señor claramente. Estaban prestando atención, pero no querían creer la palabra de Jesús. Él dijo que va a resucitar. Vamos a poner ahí una guardia, no vaya a ser que sus discípulos vengan y se lo roben. O no vaya a ser que verdaderamente Él resucite y quiera salir. La señal que ellos recibirían era que Él resucitaría, que estaría 3 días y 3 noches en la tierra, en el corazón de la tierra. Según el libro de Juan, cuando Cristo expulsó del templo a los mercaderes, a los judíos se le acercaron a Jesús y le dijeron: ¿qué señal nos muestras? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás destruyendo? ¿Por qué te crees con la autoridad de venir y limpiar el templo? ¿Por qué dices estas palabras que la casa de tu padre debe ser casa de oración? ¿Por qué? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Ahí en Juan capítulo 2. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El apóstol Pablo también, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 4. Lea su Biblia, hermanos, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 4. Él vio en la resurrección de Cristo una confirmación de su deidad. La Biblia dice ahí en Romanos 1:4 que fue declarado, ¿qué? Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo Jesús resucita de los muertos, Él es declarado Hijo de Dios. Acompáñenme ahí a ver Hechos capítulo 3. Aquí encontramos al apóstol Pedro predicando. Hechos capítulo 3. Pedro está predicando a muchas personas. El Espíritu Santo ha descendido. Y me llama mucho la atención de las palabras del apóstol Pedro, que nos dice aquí en el capítulo 3. Versículo 15. Vamos a leer el versículo 14. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿Quién es el único santo? ¿Quién es el único justo? Dios. Vamos a recordar lo que Pedro está tratando. Él está declarando que Jesús verdaderamente es Dios, porque los líderes religiosos de su tiempo no creían que Jesús era Dios. No creían que Él era Mesías. Y lo rechazaron. Entonces Pedro les dice: ustedes negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, o sea, Barrabás. Y versículo 15, él declara: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí lo que Pedro está diciendo, él está poniendo en el mismo lugar, está declarando a Jesucristo como Dios, como el autor de la vida, porque solamente Dios es capaz de ser santo, solamente Dios es justo, solamente Dios da vida. Pero Él le dice a los líderes religiosos: ustedes han matado
al autor de la vida. Y qué cosa tan contradictoria, qué declaración tan contradictoria de decir que alguien puede matar al autor de la vida. Pero veamos otro pasaje en la Escritura, ahí en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Aquí Jesús está diciendo que Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y el versículo 17, Juan capítulo 10 nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y luego dice: para volverla a tomar. Versículo 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero la declaración de Cristo Jesús es que Él tiene el poder para poner su vida en sacrificio por ti y por mí. Pero Él tiene el poder también para tomar otra vez su vida. Y Él tuvo el poder, siendo Dios, para levantarse de los muertos y resucitar. Hermanos, verdaderamente Cristo ha resucitado. Y su resurrección confirma que Él es Dios. Porque solamente Dios puede dar vida. Él es el autor de la vida y Él tiene el poder para poner su vida y volverla a tomar. ¿Lo cree usted? ¿Crees verdaderamente que Jesús ha resucitado? ¿Crees verdaderamente que el cristianismo es una relación, no con unas ideas, no con unos conceptos de que debe haber realmente alguien arriba? Sí, debe haber un Dios. Debe haber habido un tal Cristo que vivió. Seguramente, no, eso no es el cristianismo. El evangelio no es eso. Si Cristo ha resucitado, entonces el evangelio verdaderamente es una relación con el mismo Dios vivo, con el mismo Señor Jesucristo que vivió, murió por nosotros y resucitó y vive para siempre y siempre ha vivido. Y la Biblia declara que Él es creador de todo y en sus manos Él sostiene todo el universo. Hermanos, Cristo ha resucitado. Punto número 2, la resurrección es la confirmación de que el sacrificio de Cristo fue agradable al Padre. Ahí según Hebreos capítulo 10 versículo 7 nos dice que Cristo se ofreció voluntariamente para morir por los hombres. Entonces dije, dice la palabra de Dios: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, a ofrecerse voluntariamente. Pero mientras Cristo permaneciese en la tumba, no había ninguna garantía de que su sacrificio había sido agradable al Padre. Romanos 5:19. Romanos 5:19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la línea de pensamiento en este versículo es que Adán se rebeló contra Dios y por su pecado hizo que los hombres sean pecadores. Pero vemos aquí que Cristo, al contrario de Adán, Él no fue desobediente, Él fue obediente, y la Biblia nos dice hasta la muerte. Y cuando Cristo Jesús estaba ahí en el monte de los olivos, en el jardín de Getsemaní, orando, la Biblia nos dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y Él clamó estas palabras en esta oración diciendo: Padre, si te place, quita de mí, pasa de mí esta copa. Pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estaba recordando a mi mami, suegra. Ella dio un reporte de su viaje a Israel hace unos años antes de nosotros venir. Y ella estaba mostrando unas fotos, ¿no?, de diferentes partes de Israel. Pero algo que no se me olvida es que ella mostró cuando ella visitó el Monte de los Olivos, el jardín de Getsemaní. Y en las fotos que ella nos muestra, ella nos cuenta que el guía te dijo que no, les dice que esos olivos que todavía se ven allí,
han estado allí ya por algunos 2000 o 3000 años. Son olivos tan antiguos, tan viejos, que han estado allí por miles de años. Y estos mismos olivos, y eso fue lo impresionante para mí, estos mismos olivos que podíamos ver en esas fotos, que ella misma pudo tocar, son los olivos donde Cristo estaba orando al Padre. Y en esa ocasión yo recuerdo no poder contener las lágrimas al pensar: Señor, tú estuviste en ese lugar. Señor Jesús, tú estabas orando, y mientras tú orabas, ¿cómo es posible que tus discípulos dormían? Mientras tú agonizabas, ¿cómo es posible que tus discípulos te dejaban? Señor, estabas a punto de dar tu vida por nosotros y de realizar la obra más grande del universo. Y tus amigos, las personas más cercanas a ti, preferían dormir antes de orar y velar. Y no somos así nosotros muchas veces. ¿Cuántos de nosotros preferimos dormir? Preferimos estar en las cosas de este mundo. Preferimos huir de las cosas de Cristo. Y menospreciamos el sufrimiento de Jesús. Y sabes que Jesús no sufrió por Él mismo. Jesús sufrió por ti. Él sufrió por mí. Si tú reconoces verdaderamente que eres gran pecador, si tú reconoces en esta mañana: Señor, yo he pecado contra ti, yo he cometido fallas tan grandes delante de ti, y tú reconoces esta mañana y vienes delante de Él y dices: Señor, perdóname estos pecados. Yo te digo, hermano, hermana, Cristo te perdona esos pecados. La Biblia nos dice, vamos a ver en un momento, pero 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Quizás tú tienes el pecado del orgullo. Si lo reconoces, Cristo te perdona. Quizás tú tienes el pecado de inmoralidad. Si lo reconoces, Cristo te perdona. Quizás tú eres un mentiroso, una mentirosa. Quizás eres un ladrón o una ladrona. Quizás has matado a alguien. Yo no lo sé. Pero Cristo te perdona si confiesas tus pecados. ¿Sabes por qué? Porque Él sufrió para perdonarte justamente esos pecados. Y Él, mientras estaba allí agonizando con grandes gotas de sudor que parecían gotas de sangre, Él clamó al Padre y le dice: Padre, yo sé que lo que voy a pasar es muy difícil. Yo sé que los clavos atravesando mis manos van a doler. Yo sé que los latigazos que recibiré me arrancarán la piel, la carne. Yo sé que esas espinas penetrarán mi sien y dolerá y sangraré y sufriré. Me abofetearán, me jalarán la barba, me desfigurarán. Yo sé que tendré sed, yo sé que agonizaré colgado en esa cruz. Si está en tu voluntad, permite que yo no beba de esta copa. Pero su oración termina diciendo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre le dice amorosamente y con dolor a su Hijo amado: es mi voluntad, es mi voluntad. Y el mismo Jesús, amando al Padre, amando a ti, amando a mí, obedece por amor. Y va a la cruz. Y Romanos nos dice aquí que Cristo Jesús, siendo obediente hasta la muerte, dice siendo obediente, dice la palabra del Señor aquí en Romanos 5:19. Porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, aquí habla de Cristo ahora, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Y esta mañana tú y yo somos hechos justos porque Cristo obedeció. Entonces, hermanos, la resurrección de Cristo Jesús es la confirmación de que el sacrificio de Cristo fue agradable al Padre. El Padre recibió con agrado el sacrificio de la muerte de Jesús. Y Cristo es levantado de la muerte. Punto número 3, la resurrección da la seguridad de que Cristo intercede en el cielo. El ministerio de Cristo Jesús no terminó cuando Él ascendió al cielo. Su ministerio continúa. Romanos 8:34 nos dice: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La Biblia nos dice que Satanás, el diablo, es el acusador. Satanás, el diablo, es el que constantemente está viendo nuestras fallas y nos dice: ajá, y delante del Padre nos acusa. Mira lo que hizo David. Mira cómo se porta. Mira cómo trata a su esposa. Mira los pensamientos que tiene. Mira cómo hace. Constantemente acusándonos delante del Padre. Pero la Biblia aquí nos dice que Cristo Jesús, aquel que resucitó de los muertos, no se quedó en la tumba, no se quedó colgado en la cruz, sino que Él ascendió a los cielos y mucha gente lo vio. Y los ángeles dijeron a los discípulos: así como lo vieron verse ir, así mismo lo verán venir. Y Cristo Jesús está en los cielos, en la diestra del Padre. Pero no está simplemente descansando, no está simplemente sin hacer nada. La Biblia nos dice que su ministerio es interceder en nuestro favor. Y cuando Satanás, el diablo, nos acusa, y cuando nosotros nos acercamos en oración arrepentidos delante de Él: Señor, perdóname, tú eres mi abogado. Él intercede delante del Padre por nosotros. Y Él le dice: Padre, yo he muerto por Él. Él ya está lavado con mi sangre. Él ya es justo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y usted y yo esta mañana somos prueba de que Cristo ha resucitado. Somos prueba de que Él verdaderamente intercede por nosotros. No solamente eso, ahí en Hebreos capítulo 7, 25 nos dice que por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El ministerio de Jesús hoy en día es interceder en nuestro favor. Primero de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. El deseo del Señor es que nosotros vivamos vidas santas. El deseo del Señor es que no pequemos. Pero somos humanos, somos carne, somos débiles y pecamos, le fallamos al Señor. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, nos dice: todas estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Entonces vemos 3 puntos: que la resurrección confirma que Jesús es Dios. La resurrección confirma que su sacrificio fue aceptable y agradable al Padre. La resurrección asegura de que Cristo intercede por nosotros. Y último, 4 punto, la resurrección de Cristo es una garantía para nosotros los cristianos de poder vivir la vida cristiana en forma constante y victoriosa. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos dice lo siguiente: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué preciosa declaración. ¿Lo crees? ¿Crees que el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos, ese Espíritu que tiene poder para dar vida a los muertos, es el mismo Espíritu Santo que mora hoy en ti y en mí?
Y ese mismo Espíritu Santo te puede dar a ti y a mí el poder para vivir vidas santas. Ese mismo Espíritu Santo te puede dar a ti el poder para vivir vidas victoriosas. Porque si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese garantía de que tú y yo podemos depender de ese Espíritu Santo. Esta misma idea nos muestra ahí en Efesios capítulo 1. Vamos a leer Efesios 1 del 15 al 20. Efesios 1 del 15 al 20. Aquí encontramos al apóstol Pablo que está orando por los lectores. Y él quiere que los que están leyendo esta porción o esta carta que él escribe a los hermanos en Éfeso entiendan tres cosas. Vamos a leer Efesios capítulo 1, ¿sí? 15 al 20. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza. Es grande su poder, amén. Y su poder es grande para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo, ¿haciendo qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Las tres ideas que el apóstol Pablo quiere enseñar es que Dios les concede el espíritu de sabiduría y revelación para conocer a Cristo Jesús. Y sin este Espíritu Santo, sin el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ni tú ni yo podemos realmente entender lo que es el Evangelio. El segundo punto que Él quiere que entiendan es que Dios les alumbre los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado. Porque la Biblia nos dice que el Dios de este mundo, Satanás el diablo, ha cegado el entendimiento y la mente de los incrédulos. Y el Espíritu Santo es el que viene y Él quita esa venda. Él alumbra tus ojos, Él alumbra tu entendimiento, y tú puedes comprender verdaderamente Cristo es Dios. Y el tercer punto, en tercer lugar, el apóstol Pablo quiere que sus lectores entiendan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. Y este poder de Dios es aquel que levantó a Cristo de los muertos, y que ahora Cristo está sentado a la diestra, a disposición de los cristianos. Hermanos, Cristo Jesús ha resucitado, amén. Y 1 Corintios capítulo 15 nos dice que igual que Él resucitó, un día tú y yo resucitaremos. Lo hemos leído hace un momento. Y la resurrección nuestra será una cosa maravillosa. La Biblia nos dice ahí en 1 Corintios de que no todos moriremos, pero verdaderamente todos seremos transformados. Hace unos meses atrás, algunas hermanitas de nuestra iglesia partieron a la presencia del Señor. Sus almas están en la presencia del Señor. Sus cuerpos están en la tumba. Y es posible que este año, quizás muchos de nosotros partamos a la presencia del Señor. Y la Biblia nos dice que aunque nuestras almas estén con el Señor, porque Pablo nos va a decir que estando ausentes del cuerpo significa que estamos presentes con el Señor, pero nuestro cuerpo queda en la tumba. Pero es posible que muchos de nosotros no veamos la muerte. Creo que Cristo viene pronto, más que nunca en la historia de la iglesia cristiana. Creo que Cristo viene en nuestro tiempo.
¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo nos queda? No lo sabemos. Pero la Biblia nos dice que cuando Cristo vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados, seremos arrebatados con ellos. Y Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y no puedes entrar con este cuerpo a la gloria. Pero creo yo que recibirás un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo que puede moverse a gran velocidad. Un cuerpo que puede incluso atravesar la materia. Un cuerpo que puede realizar cosas muy diferentes. Nuestro Señor Jesucristo tenía un cuerpo glorificado. Y Pablo nos dice que no seamos necios, no seamos tontos, no seamos ignorantes en no entender qué es esto de la resurrección. Porque si nosotros sembramos en la muerte, en un cuerpo corrupto, un cuerpo de corrupción, la Biblia nos dice que resucitará un cuerpo de incorrupción. Si tú con tus enfermedades y tus debilidades mueres en enfermedad, en debilidad, la Biblia dice que tu cuerpo nuevo resucitará en gloria y en poder. Y la palabra del Señor nos dice que en el cielo no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá enfermedades. Y Él enjugará de nuestras mejillas toda lágrima, todo llanto. ¿No habrá más recuerdo del pasado? No lo sé. Pero hermano, ¿estás listo tú? Amigo que nos visitas, ¿estás listo para la resurrección de los muertos? Porque la Biblia nos dice que todos van a resucitar. Y los que han creído en Cristo Jesús resucitarán para vida eterna. Y los que han rechazado a Cristo Jesús resucitarán para condenación eterna. Y solamente tienes una vida para vivir. Y solamente tienes oportunidad en esta vida para confesar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y si Cristo no hubiese resucitado, 1 Corintios 15 nos dice que todas estas palabras que les estoy diciendo, toda esta predicación, todos ustedes los creyentes, todo es vano. ¿De qué nos sirve traer nuestra Biblia? ¿De qué nos sirve levantarnos de madrugada? ¿De qué nos sirve predicar? ¿De qué nos sirve cantarle a un Cristo muerto? ¿De qué nos sirve? Es vana y somos los más dignos de conmiseración. Somos miserables si en verdad Cristo no hubiese resucitado. Pero Pablo y la palabra del Señor, y lo creemos, dice ahora Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. Y hoy día tú, si no tienes a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tú puedes estar seguro que un día también tú resucitarás de entre los muertos para vida eterna. Filipenses 3:10, último versículo que vamos a ver. Filipenses capítulo 3, versículo 10 nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. El propósito, hermanos, el propósito de nuestra predicación es que tú y yo conozcamos a Cristo Jesús. Y al conocer a Cristo Jesús podamos conocer el poder de su Espíritu Santo que lo resucitó de los muertos. Qué preciosa verdad. ¿Qué sería de la esperanza del cristiano sin la resurrección de Cristo? No habría ninguna esperanza. Vamos a orar. Toma un minuto de estar en silencio delante del Señor. Y en tu corazón, ahí en silencio, alaba a Dios. Ahí en silencio dile: gracias, Jesús, porque tu resurrección garantiza mi victoria. El Señor ha resucitado y tú puedes resucitar para vida eterna también, si pones tu fe y tu confianza en Él. Y yo te pregunto, amigo y amiga que nos visitas,
¿Y has arreglado cuentas con Dios? ¿Y has confesado tus pecados delante de Jesús? ¿Es Él tu abogado o es Él tu juez? ¿E intercede Él por ti o Él te condena? Porque si Él no es tu Salvador, Él va a ser tu juez. Pero si esta mañana tú dices: Señor, gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por librarme de la condenación eterna, esta mañana Cristo quiere darte victoria. Amado Señor, te damos gracias y te alabamos porque tú has muerto, pero has resucitado. Y esta mañana, domingo tempranito, venimos a alabar tu nombre. Y esta mañana cantamos: yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que yo vine a alabar a Dios. Y antes de cantar este cántico, queremos, Señor, pedirte perdón, porque hemos sido muchas veces como los discípulos, incrédulos, o tal vez olvidadizos. O hemos vivido en este mundo como si realmente Cristo no hubiese resucitado. Pero esta mañana queremos declarar que tú vives. Y nuestras vidas transformadas son el mejor testimonio que tú eres Dios. Amén. Amén.